Just for a minute, I'd fall asleep and not dream about you. I hate to admit it, I'm out of ideas, I don't know what to do. Most of the times I think I'll make it through, but all that it takes is one image of you and it shivers. Nobody knows. Bueno, hola, ¿cómo están? Espero que todo esté marchando bien por allá. Bienvenidos al semanario de La Llave. La semana pasada estuve perdido porque tuve un leve quebranto de salud, pero ya estoy otra vez de pie, aunque les confieso que con un profundo dolor de patria. Así que, ¿qué les parece si comenzamos este semanario haciendo fuerza por la vida de Miguel Uribe Turbay? El guerrero, cabalgando entre las nubes, me ha enseñado que estos prismas terrenales no son nada comparado con mi pueblo, que desde sus entrañas se libera. De mi casa hasta Unicentro, nunca tuve mucho tiempo para preguntar por qué. Es la historia de mi generación. Decime dónde estamos. Mi ciudad ya no es la misma canción. Has llegado a encender cada parte de mi alma, cada espacio de mi ser. Ya no tengo corazón ni ojos para nadie, solo para ti. There's nothing like it, not like the way you move. I've been trying. El periodista Hassan Nazar cuestiona a quienes votaron por el presidente Gustavo Petro. De un concepto, y es el de incertidumbre, y quiero abrir la discusión sobre este sentido. Como periodista y como alguien que trabajó en un gobierno que se la pasaba en puestos de mando unificado todo el tiempo porque el país lo incendiaban hasta por el precio de una canasta de huevos, yo sí les digo a ustedes honestamente, ¿ustedes no sabían lo que iba a pasar? ¿No fue suficientemente claro Gustavo Petro y su gobierno en campaña política diciendo para dónde iban? ¿O fue que nadie prestó atención? Entonces el pueblo tiene que tomar en sus manos el destino de Colombia si llegasen a pasar estas cosas. Espero no pasen y no es una amenaza. Simplemente cualquier ser humano que tenga 3 dedos en la cabeza sabe qué pasa cuando las instituciones van contra el pueblo. Ahí no pasa sino una sola cosa. Las instituciones se van. El escritor Mario Mendoza está arrepentido de haber votado por Gustavo Petro y dice que, o lo califica como un hombre muy peligroso. Muy peligroso. ¿Por qué decidiste escribir de la política nacional y de Petro? Yo había hecho mi voto público y me sentía responsable políticamente de ese voto. Esa responsabilidad me obligaba a salir a decir la verdad. Cuando diste enter, ¿dimensionaste lo que se venía? Sí, yo supuse lo que se iba a venir, pero sobrepasó un poco mis cálculos y no me esperaba tampoco los niveles de agresión tan altos. Digamos, yo había recibido amenazas de la derecha en una época, pero en esta oportunidad las amenazas de la izquierda fueron tremendas. El líder cívico Carlos Alonso Lucio advierte que el presidente Gustavo Petro cometió un golpe de Estado firmando el decreto o firmando por decreto la consulta popular.
Gustavo Petro firmó el decreto. Finalmente lo firmó contra todo argumento, contra toda razón, contra toda advertencia, contra todo clamor ciudadano. Es un claro desafío a la democracia y a la Constitución. Es un golpe de Estado, es un delito, el peor delito de un gobernante en una democracia. A esto hay que responderle. Hay que salvar la democracia. Hay que impedírselo. Si firmó el decreto como consulta o como extorsión, no importa. De ninguna de las dos formas es aceptable. El exministro Fabio Valencia Cosio advierte que el país está pasando por un momento verdaderamente crítico como nunca antes en la historia reciente. Mire, la verdad, yo creo que estamos en un momento crítico del país, en un momento donde la democracia está en peligro, en un debilitamiento de nuestras instituciones muy grave, y lo peor es que no tenemos con quién conversar. Y yo que he tenido una trayectoria tan larga en Colombia y que me han tocado todas las crisis, siempre todos tratábamos de encontrar una salida, pero la salida venía desde el liderazgo superior, que es la presidencia de la República. La locución de ayer me impresionó. No hubo un llamado a la concordia, a que nos sentáramos, a que miráramos cómo podíamos salir adelante. Nada, absolutamente nada. Como si no estuviera pasando nada. Esto es muy grave lo que está pasando. Un mensaje para los colombianos. No perdamos la libertad, defendamos la vida y hagamos respetar nuestra Constitución. Y peor. Yo no quiero ser una ave agorera, pero yo creo que esto es apenas la punta de lo que puede pasar en el país. ¿Significa esta bandera libertad o muerte? ¿Se acuerdan de eso? Si los amigos de Efraín Cepeda se les ocurre negar la consulta popular, el pueblo va a borrar esos congresistas de la historia de Colombia. ¿Se acuerdan de eso? El expresidente Uribe lo supo desde siempre. La cabeza era Gustavo Petro y no el presidente Hugo Chávez. Colombia puede llegar a tener el peor neocomunismo de la región, porque el doctor Petro es mucho más inteligente que Chávez. El doctor Petro es mucho más inteligente que Castillo, que el presidente Fernández de Argentina. El doctor Petro es mucho más inteligente que Daniel Ortega de Nicaragua. Entonces, por eso yo he dicho muy reflexivamente que el maestro no fue Chávez, fue Petro quien le enseñó a Chávez. Colombia puede tener el más peligroso comunismo de toda la región. El precandidato presidencial Alejandro Gaviria espera que no estemos atravesando una tercera oleada de la violencia política en el país. Tercera oleada de violencia, espero que no. En los años 50, cuando mi padre tenía la edad que hoy tiene mi hijo, la violencia política costó más de 200.000 muertos. Los odios políticos contagiaron al resto de la sociedad. Los colombianos terminamos matándonos unos a los otros, sin entender muy bien por qué. Pues la locura. Después, en los años 80 y 90, cuando yo estaba terminando la universidad, el narcotráfico despertó el horror nuevamente y tuvimos una segunda oleada de violencia, más cruenta, más terrible. Colombia perdió incluso la capacidad para contar sus muertos. Ahora estamos ante la posibilidad de una tercera oleada de violencia, como si cada generación tuviera su propia maldición. De nuevo, el narcotráfico y las economías ilegales se suman al odio político. El gran propósito de la sociedad colombiana tiene que ser evitar que esto suceda nuevamente. Por ahora, sumémonos todos a la marcha del silencio este domingo. Todos deberemos estar unidos en ese propósito de evitar una tercera oleada de violencia. El expresidente de la Corte Constitucional, el doctor Humberto Sierra Porto, nos dice que no nos puede pasar lo de Venezuela. No nos puede pasar lo de Venezuela. Todo este tipo de circunstancias tenemos que advertirlas, tenemos que estar atentos.
tenemos que estudiarlas, cuestionarlas, criticar y posicionarnos. Nosotros como colombianos no podemos ser ajenos a la realidad política colombiana. No le podemos dejar la política a las personas que no la utilizan adecuadamente. La política es una actividad que debe ser la más digna, la más elevada de todos los colombianos, y la academia tiene que estar presente. Esa es la idea. No nos puede pasar lo que pasó en Venezuela. Pero ¿qué fue lo que pasó en Venezuela? Chávez empezó a hablar de Asamblea Nacional Constituyente, decía que la única manera que tenía el pueblo venezolano de lograr los cambios que quería su gobierno era precisamente a través de una Asamblea Nacional Constituyente. Escucha a Chávez en 1999. El único camino pacífico para salir de esta tragedia social, económica y política en la cual nos trajeron 40 años de falta de democracia, no hay otro camino que el camino de la Asamblea Constituyente, una nueva constitución, reestructurar el Estado, la República, la economía, la sociedad, reivindicar y reunificar al pueblo venezolano. Como yo estoy convencido de esto, tengo que defender con pasión como lo hago, y no agresivamente. De vez en cuando sale una frase agresiva que puede sonar agresiva. ¿Qué pasó en Venezuela? Que efectivamente en abril del 99 le preguntaron a los venezolanos si querían, mediante un referendo, si querían una constituyente. La mayoría votó que sí. En diciembre de 1999 esa nueva constituyente se presentó a votación a los venezolanos, la aprobaron. ¿Y qué pasó? Que la nueva constituyente venezolana rompió con todo el equilibrio de poderes del Estado, y ahí estamos, Gustavo, 25 años después, sin democracia en Venezuela. El presidente Gustavo Petro y su ministro Montealegre siguen amenazando con una constituyente. Se cae la corte, entonces se recogerán 8 millones de firmas del pueblo colombiano para volver a presentar la consulta. Y si se vuelven a presentar a burlar de la consulta, entonces ya no queda otro mecanismo que un pueblo que en elecciones masivamente pida a la Asamblea Nacional Constituyente. Eso ya no me beneficia a mí, porque para esa época yo ya estaré terminando mi mandato. Eso le iba a preguntar, ¿vamos a tener elecciones en 2026? Obvio, no es lo que ordena la Constitución. ¿Usted ha visto el juramento que hizo el presidente Petro en campaña? Que puso, que escribió sobre piedra, sobre mármol, que no iba a convocar a una constituyente. Pero las condiciones cambiaron, Néstor. Las condiciones del país cambiaron totalmente, y yo creo que en este momento hay que convocar una Asamblea Nacional Constituyente de Iniciativa Popular. El reconocido jurista Rodrigo Umprimi advierte sobre la peligrosa tesis del ministro Montealegre, una tesis que consiste en que el presidente Petro tiene la facultad, dado el proceso de paz con las FARC, de convocar a una constituyente por decreto. Si se plantea una asamblea constituyente en los términos de la propia Constitución, es algo que es posible, digamos, que sea deseable, yo no lo creo, pero es algo que es posible, y ahí hay unos mecanismos, es un mecanismo difícil, tiene que pasar por una ley en el Congreso, tiene que pasar por una revisión previa de la Corte Constitucional, y sobre todo tiene que pasar por una votación incluso mucho más fuerte que la de la consulta, o semejante, ¿sí? Entonces es difícil. O si se está planteando una tesis que planteó hace un año Montealegre, que es absurda, que es que supuestamente el acuerdo de paz, dar un acuerdo de paz que a este gobierno le ha importado poco, el acuerdo de paz con las FARC, este acuerdo de paz le daría una facultad al presidente de convocar por decreto una asamblea constituyente que incluso podría ampliar el periodo presidencial. Yo creo que eso se olvida, pero esa fue una tesis que sostuvo Eduardo Montealegre hace un año largo. La ex candidata presidencial Ingrid Betancourt llora de ver el terremoto político por el que está atravesando el país. Porque estoy indignada, estoy triste, estoy aterrada, porque adicionalmente con el terremoto esta mañana sentí que todos estábamos temblando de indignación, que la tierra no es mía. Qué pena, yo tengo la lágrima fácil, pero
también es cierto que yo sé que ustedes que están jóvenes no conocen, no vivieron lo que nosotros vivimos. Colombia ha tenido mucha violencia, muchos magnicidios. Y esto hay que pararlo. Y yo creo que los colombianos tenemos que entrar en una profunda reflexión en nuestro corazón. Es decir, ¿qué nos dice esto? ¿Dónde estamos sembrados? ¿Estamos sembrados en el odio? ¿O podemos sacar de esto la fuerza, la energía moral suficiente para unirnos y realmente hacer un frente común? Aquí nos quieren dividir entre ricos y pobres, entre blancos y negros, entre los que creen en Dios y los que no creen en Dios, entre hombres y mujeres. Es decir, todos los días el presidente Gustavo Petro saca un discurso acusando a sus opositores de asesinos, tratándolos de HP. Es que se está con palabras soeces. Todos los días está amenazando con que va a haber violencia en las calles. Todos los días está alentando un sentimiento de angustia entre los colombianos. Nosotros no queremos un presidente así. A nosotros no nos importa que el presidente sea de cualquier color político. Lo que queremos es un presidente que una, que gobierne, no que sea un agitador público de odios. No queremos un presidente como Gustavo Petro, ya no más. Ayer la locución del presidente fue una vergüenza. ¿Cómo es que sale borracho, o yo no sé si estaba con sustancias psicotrópicas, yo no sé, el caso es que estaba trabado, fue un delirio, y termina hablándole en árabe a Miguel Uribe, que su papá fue presidente de Colombia, su mamá la mató en narcotráfico, que es esta falta de respeto? Es decir, yo creo que los colombianos merecemos mejor, pero también nos merecemos nuestra suerte, porque los colombianos votaron por Petro, no todos. Yo, a Dios gracias, no, pero muchos votaron por él. Y hizo fraude, y llegó al poder con fraude, y el Congreso tiene los instrumentos legales para deponerlo del cargo, no solamente por el fraude, sino por todas las indignidades, las desapariciones, la corrupción, los asesinatos, el suicidio del coronel Dávila. Es decir, esto, ¿qué más necesitamos? ¿Hasta dónde nos tienen que llevar para que reaccionemos? Y yo le hago un llamado a los partidos políticos. Nos tenemos que unir, no importa de dónde, de qué color político seamos, tenemos que unirnos. Aquellos que creemos en la democracia, en la libertad, en la justicia, en nuestras instituciones, frente a aquellos que quieren una tiranía. Esa es la verdadera división. Mañana domingo 15 de junio, todos tenemos que salir a marchar para defender la democracia. En 10, 15 años vamos a recordar esta fecha como el momento histórico que pudimos salvar la democracia de Colombia o el momento en que la dejamos hundir. Por eso, a pesar de que estamos viviendo los momentos más duros como país, porque alguien le diga a Petro que esto está pasando, tenemos que sacar fuerzas de donde sea para salvar a Colombia. Necesitamos que las calles expresen millones, sin tarimas, sin discursos políticos, todos unidos, bajo una sola bandera, el amor a Colombia. Por Miguel, por tus padres, por tus hijos, por tu familia. Vamos todos unidos este domingo a salvar la democracia de Colombia. Colombia nos necesita. El pueblo colombiano no está solo. Los veteranos y las reservas de primera clase estamos aquí, decididas a protegerlos, a acompañar a nuestras fuerzas activas en la defensa de la democracia y a preservar los valores que nos legaron los libertadores. Como dijera el libertador Simón Bolívar, cuando la tiranía se hace ley, la rebelión es un derecho. Bueno, esto ha sido todo por esta semana. Les mando un abrazo, cuídense mucho. Recuerden que les dejo una reflexión en programalayave.com y yo creería que la próxima semana, todo depende de lo que pase en Colombia, pues estaré monitoreando los nuevos acontecimientos de la guerra entre Israel e Irán, y creo que escribiré un documento sobre ello, al menos de que las cosas sigan empeorando en el país. Esperemos que no. Entonces, un abrazo y cuídense mucho, y mañana domingo a marchar. Chao.